Clave Japón, el primer programa dedicado al sistema de producción Toyota, con la conducción de Pepe Kokubu. Todos los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. El Garage del Artista, una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa Capicúa número 383 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo te va, Mercedes Jones? Bien, rima y aparte tenemos una invitada especial que realmente nos va a llevar a pensar en profundidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Hoy va a ser un programa profundo, menos mal que lo tenemos a Charlie para ir equilibrando. Lo tenemos a Charlie. ¿Qué haces, Carlitos March? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo me encargo de la superficialidad, quédense tranquilos. No. Vos hiciste la gran Mercedes hoy, porque estás en el Zoom en la previa con la invitada, charlando de toda la cosa interesante que nosotros nos perdemos. No es justo. Antes de empezar y darle la bienvenida a Viviana Biletzker, queremos mandarle un beso muy grande y un deseo de enorme feliz cumpleaños, que fue hace 2 días, a nuestra querida amiga y compañera Marta Ollanarte, que está disfrutando con su familia unos justos y merecidos días de vacaciones. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Ollanarte, que lo cumpla feliz. Habíamos dicho que se lo íbamos a cantar al aire y lo hemos hecho. Y lo hicimos, Martita. No, y yo la voy a poner más nerviosa, Marta, porque voy a decir que realmente, además de ser una persona absolutamente entrañable, tremendamente valiosa para la sociedad, para su familia, un ser humano muy, muy querible y muy querido por todos nosotros. Tiene una trayectoria de vida extraordinaria y yo creo que es justo mencionarlo el día, que por lo menos 2 días después de su cumpleaños. Sí, es justo celebrarlo y sobre todo reconocer que es un privilegio trabajar y compartir con ella no solo ideas, sino pasiones y misiones. Así que, Marta Ollanarte, feliz cumpleaños. Mercedes, ¿la querés presentar a Viviana Biletzker, nuestra invitada? Sí, encantada. Bueno, Viviana, yo no voy a decir todo su currículum y su experiencia porque llevaría todo el programa, pero sí quiero resaltar que ella tiene una formación académica de psicología dentro de la carrera de psicología, pero se especializó en lo que sería una psicoterapeuta humanística. Ya ella nos va a dar detalles, yo voy a solamente pincelar algunas ideas, y después hizo una especialización en cuidados paliativos y creó un modelo de acompañamiento integral en el final de la vida. ¿Qué significa esto de final de vida? Ya lo vamos a ver. Ella creó una asociación civil, El Faro, que se ocupa justamente de lo que sería el acompañamiento, pero también la formación y también lo que sería el impulso de una cultura de integrar el final de la vida en la vida. Y entonces, Viviana, a mí me parece muy importante que vos, en una sociedad que obtura no solo la muerte, sino la enfermedad, la vejez,
y que de alguna manera se acompaña al nacimiento, pero se abandona, ¿no? A la muerte. ¿A qué se dedica el Faro? ¿Y cómo fue que vos, profesional y personalmente, te involucraste con el tema de final de vida? Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias. Me sumo a los festejos de cumpleaños. Ya me sentí parte de esta celebración. Bueno, esto ha sido un proceso. En mi vida personal, yo me encontré en el ámbito del acompañamiento en fin de vida, podría decir sin proponérmelo, porque fue allá por el 92, año 92, plena época del HIV y SIDA, explosión de esa epidemia, y me encontré como voluntaria en una fundación acompañando a personas que estaban transitando sus últimos tiempos de vida. Yo ya tenía mis estudios de psicología realizados, tenía 35 años, podría decir que era joven, y lo que me sucedió en ese momento fue que por un lado me di cuenta que no estaba preparada para hacer la tarea, que aún habiendo hecho una carrera académica y teniendo unos años de experiencia, todo lo que tenía que ver con el proceso de morir, la comunicación en una situación de dolor y sufrimiento, lo familiar, lo asistencial, era todo nuevo para mí. Y por otro lado, me impactó ver una y otra vez situaciones de alto sufrimiento, físico, moral, social, psicológico, con lo cual hubo una pequeña y no tan pequeña revolución dentro mío y empecé a replantearme el camino, me puse a leer muchísimo, conocí los cuidados paliativos, me formé, empecé a reflexionar sobre qué es lo que era necesario, qué era lo que nos estaba faltando como sociedad, como cultura. Y ahí empezó como a titilar, ¿no? Como a pulsar esto de aprender a acompañarnos entre nosotros, humanos, aprender a acompañarnos en momentos de crisis, en momentos de obstáculos, en momentos de impotencia, porque como vos bien decías, Mercedes, el nacimiento es un acontecimiento celebrado para el cual nos preparamos, lo esperamos, y la muerte, que es el opuesto complementario al nacimiento, la dejamos fuera del programa de la vida. No nos preparamos, ocultamos, no preguntamos, no sabemos, no nos capacitamos. Para mí eso fue clave, descubrir y empezar a trabajar en esta dirección de instalar la conciencia del valor del acompañamiento. Con el tiempo, pasaron ya unos cuantos años, surgió esta idea, esta imagen, este perfil del acompañante en fin de vida como una persona preparada, con recursos de comunicación, con información, con conocimiento, para estar allí donde yo había estado sin preparación, que pueda haber gente preparada para escuchar, para dar información si es necesaria, para contener, para asistir antes de la muerte, en el momento de la muerte, incluso después de la muerte. Viviana, perdóname que te interrumpo ahí. Yo escuché varias entrevistas que te hicieron y leí varias cosas tuyas, como hacemos siempre, tratando de estar muy en tema para charlar con el invitado. Y algunas de las cosas que me impresionaron más, por ejemplo, son frases como "si no hablamos no pasa". Es decir, esta cosa que tenemos los humanos, efectivamente, la muerte es un tabú tremendo, entonces, bueno, es como que lo esquivamos y no lo hablamos. Y después de eso me impresionó mucho el concepto del mapa de cuidados. ¿Por qué no nos hablas un poco de esas dos cosas? De por qué tenemos que hablar, cómo se puede hablar y qué es el mapa de cuidados. Hablar sobre la muerte es hablar sobre la vida, porque la muerte
es parte de la vida. Es una frase que se dice con mucha frecuencia, la muerte es parte de la vida, pero no siempre se dimensiona lo que se está diciendo. Y aunque no nos demos cuenta, todos estamos en contacto con la muerte a diario. ¿Por qué? Número uno, en nuestro organismo físico, todos los días de nuestra vida nacen y mueren células. La muerte celular, no, por supuesto, sucede fuera de nuestra conciencia, pero si nos detenemos un instante a reflexionar, ahí ya tenemos un dato. Nuestro cuerpo crece y se desarrolla gracias a que mueren y nacen células todo el tiempo. Esta ya es una idea para empezar a tenerla en cuenta y conversarla. Por otra parte, simbólicamente, todos los días de nuestra vida, cada día que termina, es un día que muere. No ponemos la palabra muerte, no estamos acostumbrados, pero si nos detenemos a reflexionar, sabemos que en cada ciclo, cada día, cada etapa de vida que culmina, hay una pequeña muerte y un pequeño nacimiento. Porque también acá tenemos una dificultad con el lenguaje, y es que nos hemos educado en oponer vida y muerte. Entonces nos parece que mientras hablamos de la vida no necesitamos hablar de la muerte. Pero en realidad el opuesto de la muerte es el nacimiento, el opuesto complementario en términos fenomenológicos. Entonces, hablar de la muerte es hablar de lo que nos pasa todos los días, y compartirlo con otros es también entrar a un espacio en donde baja un poco, se reduce un poco esa tensión, ese terror que tenemos de empezar a hablar de todo esto. Eso por un lado. El mapa de cuidados. El mapa de cuidados es un recurso sumamente útil cuando empezamos a acompañar y conocemos a una familia, a una persona, y empezamos a preguntar con quién vive, con quién se comunica, quién lo asiste, quiénes son los vecinos, por supuesto la familia también. Empezamos a diseñar, es como un dibujo, en donde uno pone a la persona en el centro y como haciendo círculos concéntricos, va ubicando por grados de cercanía quiénes están en el mapa de esa persona como para proveerle cuidados. Hoy por hoy sucede con mucha frecuencia que una persona puede tener allegados que funcionalmente le brinden importantes ayudas, aunque geográficamente no estén cerca. Entonces, un padre de familia por ahí tiene un hijo que vive afuera, que no va a venir a la casa a asistirlo, pero que puede gestionarle trámites, y eso lo cuida. Pues tenemos la posibilidad de diseñar un mapa de cuidados y enriquecerlo a partir del proceso de acompañamiento para ir sumando personajes. Es un mapa móvil, va a cambiar en el proceso de fin de vida de la persona, pero nos da una foto del punto de partida, sabemos quiénes están, qué hace cada uno, y eso se va viajando, digamos, a lo largo del proceso de la persona a medida que va avanzando el proceso de fin de vida. ¿Y Charly? Espero que se entienda. Sí, sí. Muy claro, muy claro. Sí, clarísimo, Liliana. Quería preguntarte en relación al cuidado, si sentís que la sociedad en general entiende al cuidado como un paradigma, ¿no? Como una manera de abordar la realidad, si tienes ese significado o todavía estamos lejos de ello. Y una segunda pregunta es, para cuidar al extraño, al que no conocemos, el Estado diseña bienes públicos, ¿no? Es decir, yo aporto a la cooperadora de un hospital público y yo no sé quién se atiende en el hospital, pero estoy ayudando a que ese hospital brinde una mejor calidad de servicio. ¿Cuál Claro. es tu reflexión acerca de la calidad de los bienes públicos en Argentina en materia de cuidado? Yo creo que falta, yo creo que tenemos grandes oportunidades y desafíos al respecto. Creo que el concepto de cuidado mutuo necesita desarrollo porque todavía no tenemos instalada esta conciencia de la interdependencia entre los seres humanos. Tenemos mucho más desarrollado el concepto de la individualidad, que por supuesto tiene su parte de verdad.
pero la interdependencia entre personas es un concepto que hay que desarrollar, poner programas, creo yo, que eduquen a las personas, pero no al final de la vida, desde el colegio, desde las primeras edades, el cuidado mutuo, porque de lo que estamos hablando hoy, que es fin de vida, por empezar, en cualquier momento de la vida puede suceder, pero además cualquiera de nosotros va a estar en las dos instancias, acompañar y ser acompañado, cuidar y ser cuidado. Ahora, sí tendríamos que pensar qué es cuidar, qué implica cuidar, qué nos hace sentir cuidados. Tenemos que tener en cuenta los cuidados de las necesidades básicas, los cuidados físicos, los cuidados del cuerpo, el tratamiento del dolor, los cuidados emocionales, ¿sí? Las emociones de las personas en fin de vida. Ahí falta mucha educación para el cuidado. A veces se cae en clichés, yo lo observo mucho, ¿sí? Cómo procesar los duelos, cómo procesar la intensidad emocional que trae un diagnóstico, por ejemplo. Cómo acompañar a una persona mayor que va viviendo, estoy saltando de tema en tema, pero como para traer ejemplos. Cómo acompañar a una persona envejeciente cuando declinan capacidades o potencialidades y mantener la dignidad de esa persona. Cómo acompañar a una persona que tiene deterioro cognitivo. Cómo cuidar y cuidarse a uno mismo también en el apoyo que uno le puede brindar a un familiar. Hay una estadística que me parece importante mencionar. Se calcula que el 37% de las personas que han cuidado a un familiar con deterioro cognitivo, con una demencia, han deteriorado su salud. Han visto que su salud resulta deteriorada. Es un porcentaje muy alto, nos tiene que alarmar esto. 37, 40% de personas que enferman o se afectan en su salud por haber cuidado a un familiar en su fin de vida. Entonces, considero, Carlos, que hay mucho camino por hacer. Sí, y que tenemos que hacerlo entre todos. Perdón. No, sí. No, perfecto, porque das pie a lo que yo te quería preguntar. La cuestión, Viviana, de ¿qué es lo que tendría que tomar en cuenta alguien que no está en un escenario de fin de vida? Pero vos hablás de que uno puede y deberíamos anticipar nuestra propia muerte. ¿Qué son las directivas anticipadas? Claro que sí. Yo insisto mucho, creo que es parte de la misión que me he propuesto y que se ha propuesto el Faro, en que tomemos conciencia de nuestros derechos, ¿sí? Le decía recién a Carlos antes de empezar que me asombra una y otra vez lo poco que conocemos nuestros derechos. En Argentina tenemos leyes que nos avalan para redactar directivas anticipadas, recientes, ¿sí? Sabemos que hasta que llega a la conciencia de la población, la legislación lleva su tiempo. Las directivas anticipadas, para decirlo sencillo, son un documento en donde uno por escrito y firmado deja claro qué es lo que acepta y o rechaza en el caso de encontrarse en una condición terminal, irreversible e incurable y no poder comunicarse. Esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Un accidente, por ejemplo, a una edad temprana, ni que hablar una persona en una edad avanzada. Es un documento que uno escribe, que por supuesto no se escribe de un día para el otro, requiere pensamiento, requiere reflexión, conversaciones con el entorno, en donde uno manifiesta anticipadamente, según sus principios, según sus creencias, según sus prioridades, aquello que estaría de acuerdo y no estaría de acuerdo. Dejar eso por escrito, ante todo, es un acto de amor, porque es un cuidado al entorno.
yo ya te hago saber a vos lo que yo quiero y vos me lo haces saber a mí. Entonces, Viviana, me dejás que te interrumpa ahí y te Claro. pregunte algo que seguramente muchos de nuestros oyentes, porque este es un tema que revuelve el interior de cada uno, ¿no? Es como difícil. A mí confieso que personalmente me pasó preparándome para este programa. Prepararse para la muerte, me preguntaba yo, ¿no implica de alguna manera dejar de disfrutar la vida? Al contrario, a todo lo contrario. Incluir a la muerte como interlocutora permite hacerse preguntas que si no la incluís, no te vas a hacer. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo prioritario? Ujú. ¿Qué quiero hacer con el tiempo de vida que tengo, aunque no sepa cuánto, porque nadie sabe anticipadamente cuánto tiempo tiene? ¿Cómo quiero vivir? ¿Sí? La idea de excluir a la muerte ha generado que posterguemos anhelos, deseos, Ujú. que no abordemos los asuntos pendientes. Entonces, todo lo contrario, vivir con conciencia de finitud es vivir atentos a nosotros mismos, al entorno, sabiendo que tenemos un tiempo, aunque no conozcamos cuánto, y que tenemos la posibilidad de elegir cómo vivir. Y para mí, Buenísimo. elegir cómo vivir y disfrutar de la vida, de alguna manera son las dos caras de la misma moneda. Vos sabés que estaba Por pensando... supuesto que lo podemos charlar. Sí. No, pero está muy, muy buena la respuesta. Estaba pensando mientras vos hablabas, si muchos, lamentablemente la mayoría de los que ejercen el poder, se preguntarán por la muerte. Me imagino que seguramente no, porque si no harían las cosas un poquito mejor. Pero bueno, es otro tema. Yo te quería preguntar por un Estoy de tema, acuerdo. un tema muy importante que vos mencionás y que poca gente tiene presente. Contale un poco a nuestros oyentes sobre la ley de cuidados paliativos. Bueno, justamente ese es otro tema interesante. La Ley Nacional de Cuidados Paliativos que se sancionó hace poco era una deuda pendiente que tenía la sociedad para garantizarle a todas las personas el acceso a los cuidados paliativos. En Argentina se calcula que solo un 15% de las personas que necesitan recibir cuidados paliativos lo recibe. 15% es un porcentaje muy bajo. ¿Y qué Y significa 15% para que la audiencia entienda qué significa no tener acceso a cuidados paliativos en concreto? no tener cubierto, por ejemplo, asistencia al dolor. Claro. Los cuidados paliativos tienen su expertise, ¿no? Podríamos decir. Y estoy hablando de cuidados paliativos, lo cual significa medicina, enfermería, psicología, kinesiología. No estoy hablando solo de médicos, ¿sí? Estoy hablando de atención integral. Esos son los cuidados paliativos. O sea, hablas de un buen morir. Hablar de un morir, sí, un buen morir, un morir, podríamos decir, confortable, Claro. en las mejores condiciones Claro. posibles, también respetando los deseos de cada persona. Sí. Ujú. Por supuesto. Solo Tiene un que haber un 15, cruce. o solo un 15% de nuestra población tiene acceso a un buen morir, estás diciendo. De alguna manera, sí, Mercedes. Claro. Y estamos hablando de un promedio nacional. Hay lugares del país en donde el acceso es o sea, nadie accede. O sea, esto está inadecuadamente distribuido, además. Entonces, ¿qué pasa? Una persona está siendo atendida, supongamos, por un equipo oncológico, ¿sí? Llega el momento en donde debería ser derivada a cuidados paliativos para tratamiento del dolor, para dificultades respiratorias y para la preparación para la muerte. Ujú. Y resulta que o no hay profesionales preparados, o no hay centros equipados, o no está previsto anticipadamente dentro de las coberturas médicas, prepagos o obras sociales, brindar ese servicio, cuando en realidad es obligatorio. En Argentina existe, previo a la ley de cuidados paliativos, el Plan Médico Obligatorio, PMO.
años. El PMO ya estableció que todas las obras sociales y prepagos tienen obligación de cubrir cuidados paliativos, entre otras cosas. Y al día de hoy no se cumple. No se cumple. O sea que hay que Las anunciarle personas, a la audiencia que es un derecho. Exacto, por eso la pregunta, tal absolutamente, cual, tal cual. absolutamente. Charlie. Después, Ah, ¿cómo cada obra social o prepago lo resuelve? Eso Se es lo verá. que, claro. Nosotros no lo tenemos que resolver, tiene que resolver la institución. Pero es importante que las personas sepan que tienen derecho y que pueden pedirle a su médico de cabecera, supongamos oncólogo, neurólogo, neumonólogo, la derivación a cuidados paliativos. O pedirla en forma personal. No tiene que esperar a que el médico se los dé. Una persona puede gestionar en forma personal ser atendida por cuidados paliativos. buenísimo. Viviana, ¿por qué decidiste abordar esta agenda desde una organización social y no desde el Estado, por ejemplo? ¿Qué te da la sociedad civil para poder desarrollar esta agenda como ventaja comparativa? Mira, mi dilema en aquel momento, cuando fundé el Faro, no fue tanto ONG o Estado, sino centro privado u ONG. Hasta ahí era mi planteo. Y tuve claro que quería ir por una organización no gubernamental, porque entendía o estimaba que me iba a acercar más a cumplir una misión social. Desde aquel entonces hasta hoy tenemos algunos convenios con el Estado. Con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenemos ahora un convenio que esperamos implementar este año para personas mayores, para el acompañamiento de personas mayores. Capacitación en centros de día, acompañamiento para profesionales y familiares en relación a demencias. Tenemos un proyecto que queremos, ojalá, llevar a cabo, que trata de crear comunidades amigables con las demencias. Es un modelo importado, Dementia Friendly se llama, que tiene que ver con capacitar a toda la población para el acompañamiento a personas con demencia, a la sociedad civil, a las empresas, a la policía, a los bomberos, a la ciudadanía. Viviana, yo te quería, porque siempre, por más que tenemos mucho tiempo para hablar, siempre nos corre el tiempo y entonces no hay posibilidad. Encima nos alcanza. Entonces, nosotros estamos hablando de que esto de incorporar la muerte a nuestras vidas en la cotidianeidad tiene que ver, por un lado, con perder el miedo y por otro lado, con tener confianza en estos procesos. Pero vos, como dice Ale, nos ponemos a investigar. En algún momento dijiste que hay prácticas que vos misma realizás para incorporar a la muerte y que tiene que ver con desarrollar esta conciencia de la finitud amigable, o sea, no dramática, no terrible. Y vos decís que hacés dos, y me gustaría que las compartas con la audiencia. ¿Cuáles son estas dos cosas que vos hacés para amigarte con la muerte en la vida cotidiana? Hay dos cosas que me acompañan día a día. Una es que cada día, cuando me voy a acostar y cuando me despierto, enfoco el concepto de un día más, un día menos. ¿Sí? En simultáneo. Cada día es un día más y es un día menos. Y la otra cuestión es una pregunta que me hago todos los días, que es: si hoy fuese mi último día de vida, y si hoy fuese mi último día de vida, y si bien en el momento que pongo la pregunta se agudiza mi contacto con esta pregunta, después lo suelto y me voy a vivir mi vida cotidiana, pero reconozco que la práctica constante queda como en el fondo de mi conciencia y está ahí. Y como decía antes, influye en cómo me relaciono con los demás, en cómo tomo decisiones, en cómo me manejo con lo que, cómo
evalúo lo que me toca ver, observar. En fin, Te se va corto ramificando. con una sola cosa para la audiencia, para informar, porque ustedes dan, por un lado, seminarios introductorios a todas estas temáticas y además diplomaturas. Una de la Sí. dula de acompañamiento, que se llaman las dulas de la muerte, que no hay tiempo Sí. para conversarlo, pero de todas maneras, por lo menos que la audiencia se meta en internet y vea lo del Faro y que vos le comentes muy sintéticamente qué opciones tiene para enterarse un poco más de esta temática. Como siempre, Mercedes se encarga cuando ya no tenemos tiempo de extenderlo. Lo volvió a hacer, lo hace por Zoom habitualmente, ahora lo hizo en el piso. Pero yo quería decir a nuestra audiencia que entren en elfaroasociacion.org.ar. Repito, elfaroasociacion.org.ar. Ahí van a encontrar toda la información y además de eso van a encontrar en el blog, que les recomiendo especialmente, una serie muy, muy interesante de notas y de artículos, varios de ellos de Viviana. Decile, Gracias, Viviana, rápidamente a muchas la audiencia qué es lo que pueden encontrar en el Faro y te saludamos. Bueno, el Faro tiene el Faro tiene un área de formación en la cual se brinda una diplomatura en acompañamiento en fin de vida, que ahora en marzo comienza. Es una formación cuatrimestral que después se complementa con pasantías. Tiene un curso de dulas de fin de vida o dulas de muerte, que es un curso específico para personas que quieran acompañar los últimos tiempos de vida y los primeros tiempos después de la muerte. Y tenemos una formación en el método validación, que es un método para la comunicación con personas con demencia hasta su fin de vida también. Ese es el área de formación. Y después tenemos un servicio de acompañamiento formado por los que se diplomaron con nosotros, que brinda en domicilio, virtualmente, en todo el país y fuera de Argentina, el servicio de acompañamiento según nuestro modelo de acompañamiento. Que es Está un apoyado modelo en todo integral, ¿no? Que no lo vas a explicar ahora, pero es un modelo integral. No, lo volveremos a charlar, Absolutamente. sin duda. Sí. Realmente te agradecemos mucho, Viviana Viléscar, estos minutos, porque Gracias. creo que le hemos transmitido a nuestros oyentes oportunidades para pensar y realmente vivir cada día como lo que es, como cada día, que es lo que vale, como decís vos, ¿no? Con principio y con final. Muchísimas gracias por tu Muchas participación gracias. en Al Derecho y al Revés. Gracias, Viviana. Agradecida a ustedes. Hasta Chao. pronto. Muchísimas gracias. Adiós. Nos vamos a una breve pausa musical que la vamos a explicar cuando vengamos. Los oyentes, mientras tanto, la van a disfrutar. Al Derecho y al Revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Bueno, estamos de vuelta conmovidos y yo diría muy interesados, ¿no? Por la charla con Viviana Viléscar. Realmente da para pensar y para pensar cada día la vida, como decía ella, ¿no? Mercedes me pedía que me hizo acordar, por eso dije que la vida nos alcanza, un poemita que escribí hace unos años y la última estrofa, o las dos últimas estrofas dicen: corremos tras la vida que nos corre, tras la huella que otros dejaron, aunque no logremos ver la que dejamos. Corremos tras la vida que nos corre, incansable, tenaz, dulce y amarga, al cabo siempre nos alcanza. Muy bueno. Ale, yo le contaba a mi nieto Lucas, que está acompañándonos, no va a hablar, pero está acá acompañándonos en el camino de venida. Fotos como prueba. Que tanto Marta como Alejandro no solamente son muy buenos escritores, sino que escriben poesía, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, como es un doble talento. Y que cada tanto se animan y leen a la audiencia para que disfrute estas joyitas que tienen por ahí guardadas en hojas, en cuadernos, no sé. Bueno, lo de joyitas es de una amiga, yo quería hacer un comentario sobre el tema musical, porque en esta oportunidad no tenía que ver con la invitada, pero sí tenía que ver con el momento que estamos viviendo, con los momentos, con este tiempo. Serú Girán, una canción hermosísima de Pedro Aznar, A cada hombre, a cada mujer, 1992.
Dice, yo canto para abrazarte porque encenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Y sigue el estribillo, uno y uno en uno, y uno a uno, y todo en uno en mí, y todo en uno en ti. Y bueno, en estos momentos de tanta división, de tanta agresión, de tanta descalificación, de tanto bueno y malo, fuerzas del cielo y del infierno, nosotros vamos exactamente por el revés de eso, ¿no? Más en un día como hoy, donde tenemos un aniversario muy doloroso, pero al mismo tiempo tremendamente motivador sobre lo que la humanidad puede hacer, porque hoy se cumplen 80 años de la llamada liberación, o en realidad descubrimiento, porque no fue una liberación, no se sabía que existían los campos de exterminio nazis con certeza, y el de Auschwitz, el peor de todos, un complejo de campos donde fueron asesinadas 1 millón de personas en forma sistemática y organizada, de la forma más horrenda que se pueda imaginar, fue justamente el 27 de enero de 1945. Por eso las Naciones Unidas dijeron hoy, el Holocausto demuestra lo que ocurre cuando triunfan el odio, la deshumanización y la indiferencia. Quisimos tocar ese tema como tema central del programa. Sobre todo la indiferencia que apela en todo caso a nuestro compromiso con este tipo de realidad. Hannah Arendt, que estudió el tema del autoritarismo y específicamente el nazismo, en lo que es el origen del autoritarismo, plantea que no hubiera podido existir Auschwitz, no como resultado de la acción de los malos, si no hubiera habido la indiferencia de los buenos. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Es decir, que la combinación letal es cuando los malos actúan y los buenos son indiferentes. Sí, y yo agrego, y lo escucho a Charlie, ¿no? Es un poco, es bárbaro lo que dice Hannah Arendt y tiene razón, pero no podemos olvidarnos de que cada ser humano tiene adentro suyo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Es decir, es muy fácil que un grupo muy grande de la sociedad, incluso una mayoría circunstancial, acepte este horror, porque eso pasó en la Alemania nazi. Eso pasó también en una escala que no tiene absolutamente ninguna dimensión parecida, pero eso pasó en la dictadura argentina, bajo la dictadura argentina con los desaparecidos, y pasó en muchísimos lugares del mundo y sigue pasando, ¿no? Charlie. Sí, yo quisiera vincular el surgimiento del nazismo, porque en algún momento el nazismo fue embrión, escaló luego, con esto que decías vos, Alejandro, ¿no? De estos marcos de violencia, por ahora verbal, pero, pero que estamos a un paso de que se materialicen, tal vez en microviolencias, y luego escalen. Pero me parece que este aniversario es adecuado para poder pedirle a las autoridades, a quienes lideran comunidades, sociedades, países, una moderación, porque lo que puede ser una estrategia racional en un líder, ¿no? Aplicar la violencia, es funcional a una estrategia. Cuando esto se termina instalando, pasa a ser un acto reflejo en la sociedad. Entonces, la violencia como acto reflejo. Entonces, y que se liga mucho también con el contexto argentino que vivimos durante la época del proceso, ¿no? Había mucha gente que cumplía orden, era un acto reflejo. Así es. Entonces, me parece que hay una gran responsabilidad en quienes están liderando a las sociedades, a las complejas sociedades actuales, en crear las condiciones para que la violencia no prospere. Ale, vos hablabas de una estadística respecto de la gente joven que conoce o que no conoce el tema del Holocausto, pero a mí me interesaba traer una reflexión de Diana Wang, invitada frecuente a nuestro programa. Ella dice, hablando del día de hoy, ¿no? Escribió en una nota en La Nación, en el diario La Nación, hoy es un día triste,
como lo es muchas veces la verdad, ya que pareciera que no lo podemos evitar, estamos obligados a aprender para estar preparados. Es un día que invita a persistir e insistir en la educación de aquellos valores que hacen posible una convivencia social pacífica. Sí, tal cual. Diana dice eso, hemos tenido la suerte de charlar con ella un par de veces en el programa. Entre paréntesis, no me quiero olvidar, lo debiéramos haber dicho al principio, le mandamos todo el equipo del Derecho y el Revés un beso enorme a Lea Sajak, la querida Lea, que ya tiene 98 años, sobreviviente de Auschwitz, a quien tuvimos el privilegio de entrevistar un par de veces y que realmente es todo un símbolo exactamente de lo que dice Diana, ¿no? No precisamente de poner la otra mejilla, porque no se trata de eso, sino de mantener viva la memoria para que eso no vuelva a ocurrir, de mantenerla peleando contra el odio, que es un poco lo que también decía Charlie, ¿no? Vos decías, Mercedes, y efectivamente una encuesta de 58.000 personas en 103 países establece que el 20% de los encuestados a nivel mundial nunca escuchó hablar del Holocausto. Menos de la mitad reconoce la exactitud histórica del Holocausto, 48%. Cifra que entre los jóvenes de 18 a 34 desciende al 39%. Muy, muy, muy preocupante, porque obviamente cuando uno se olvida de las cosas pueden volver a pasar, ¿no? Entonces, a mí me parece que si hoy, por ejemplo, en una fecha tan importante, 80 años, un aniversario tan fuerte, la discusión pasa por carriles tan equivocados como si lo de el horror de Hamás, los crímenes de lesa humanidad que lo son de Hamás en los ataques terroristas a Israel, equivalen al Holocausto o tienen punto de comparación con el Holocausto. Estamos hablando, recordemos otra vez, porque es duro, es feo decirlo, pero es así, 6 millones de judíos y 30 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial también. Es decir, uno estuvo, si yo tuve el privilegio y la desgracia de haber estado en Dachau, uno de los campos de concentración, el único que estuvo en territorio alemán. Los nazis se cuidaban mucho de tener los campos de concentración allí mismo. Y es un lugar donde uno entra llorando y sale llorando más fuerte todavía. Es increíble ver tanto horror. Bueno, en lugar de eso estamos hablando de actos terroristas horribles, repito, crímenes de lesa humanidad, pero completamente coyunturales y con muchos otros antecedentes parecidos. Esto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, del Holocausto. Por eso también, y me gusta escucharlos a ustedes qué opinan, más allá de los gestos o las anécdotas o las redes sociales, si el señor Elon Musk hizo o no hizo el saludo nazi el otro día, a mí lo que me preocupa es que el señor Elon Musk estuvo participando activamente en un acto del partido neonazi alemán. Estamos hablando de un partido que tiene poderío electoral y que va a las elecciones, y el hombre más rico del mundo y uno de los más poderosos hoy además, porque ahora es funcionario del gobierno norteamericano, participó en apoyo a ese partido. Entonces, bueno, creo que estas son las cosas que deberíamos estar charlando también. Sí, estamos charlando y a mí me encantaría escucharlo a Charlie, ya que tenemos el lujazo de que estés acá, Charlie, que no nos mandes un videíto o una grabación. No, mira, a mí escuchando el comentario de recién sobre Elon Musk, ahí a mí me preocupa Elon Musk porque el holocausto, por ejemplo, ¿no? Situaciones como el holocausto, me parece que tienen el desafío de convertirse en dos cosas, en memoria y en legado. Memoria es para no olvidarlo, pero legado es cómo convertimos esa memoria en acción hacia futuro, ¿no? El legado tiene sentido si hay futuro, si no es memoria. Entonces, que un personaje como Elon Musk esté diseñando, porque el rol público que tiene en el Estado es diseñar el futuro de Estados Unidos, el Estado moderno de Estados Unidos. Bueno, en manos de quién estamos poniendo los legados, ¿no? Es una muy buena pregunta a la que sucedió un breve silencio. Sí, porque no creo que haya respuesta, pero yo le decía a Alejandro en la previa
que el programa de hoy, empezando el programa con el tema de la muerte y continuando en la segunda parte del programa con el tema del holocausto, que era indefectible hablar de esto hoy, no podía dejar, porque si estuviera Marta acá ya lo hubiera dicho, no tengo ninguna duda, pero no podemos obviar la obligación de la esperanza dentro del legado. Y hay una frase en la nota de Diana Wang que dice que es esto, ¿no? Mirando hacia atrás, porque el legado es futuro, pero también tiene que ver con la tradición, ¿no? Esta transmisión cultural de valores. Y ella dice, hemos hecho mucho, pero el camino sigue siendo largo. Todavía falta, y mucho. No sé si llegaremos alguna vez a que termine el odio, la injusticia y la crueldad. Ese Edén prometido que nos es tan esquivo. Vivamos todos los días como si fuera posible. A veces desear un milagro es tan milagroso como el milagro mismo. Es decir, no podemos obviar el pedir el milagro. No, tal cual. Y yo lo quiero citar a Primo Levi. Primo Levi, extraordinario escritor italiano, judío, también sobreviviente de Auschwitz, que tuvo una obra interesantísima, la recomiendo a la audiencia realmente que busque y lea algunas cosas de él. Pero fíjense lo que dice, para que la rueda dé vueltas, para que la vida sea vivida, hacen falta las impurezas. Y las impurezas de las impurezas. Pasa igual con el terreno, como es bien sabido si se quiere que sea fértil. Hace falta la disensión, la diversidad, el grano de sal y de mostaza. Bueno, esto decía alguien que sobrevivió a ese horror, reivindicando la diversidad. Y toco el tema porque es un momento en que lamentablemente la diversidad está siendo atacada. Y estamos hablando, además, de desproteger derechos que, bueno, que son muy importantes, como por ejemplo los derechos de la mujer a no sufrir violencia doméstica, violencia que en más de un 85-90% de los casos la violencia de género se ejerce dentro de las casas. Por eso se ha generado, por ejemplo, la agravante del femicidio, cuando a una mujer se la mata por el hecho de ser mujer o aprovechando el hecho de ser mujer. Bueno, por eso es tan grave que ahora actualmente el gobierno esté hablando de mandar un proyecto de ley para eliminar la figura del femicidio, ¿no? Sí, creo que en la primera parte del programa Viviana planteó lo que nosotros como ciudadanía desconocemos respecto de nuestros derechos a la vida y nuestros derechos a tener una buena muerte. Y entonces ahí también entra acá una obligación, nosotros en el programa nos lo tomamos en serio, de informar, de dar datos y de tener espacios de reflexión sobre qué significa para cada uno de nosotros que estos derechos logrados sean vulnerados. Tal cual. Charlie. Sí, ahí hablábamos con Viviana antes de iniciar el programa, justamente sobre esto, sobre la ignorancia cívica que pesa en las ciudadanías, por lo menos latinoamericanas, que es por donde yo tengo más interacción. Y ahí tenemos un problema que es de arranque, ¿no? El sistema educativo te prepara para ser médico, perito mercantil, ingeniero, lo que quieras. Para lo único que no te prepara el sistema educativo en democracia es para ser ciudadano. Qué bárbaro. Tal cual. Lo tenés reducido en una materia cuando debería ser un tema transversal a todas las materias. El centro de estudiantes debería ser el espacio de la práctica del ejercicio ciudadano ya en la primaria. Entonces, tenemos una ignorancia cívica fomentada por el propio sistema educativo. Ahí me parece que tenemos un punto bien interesante para poder pensar qué transformación necesitamos ahí. Vos, yo le recuerdo a la audiencia que vos escribiste un libro sobre democracia y que ahí haces un análisis justamente, primero de qué democracia estamos hablando, de cuál querríamos hablar o tendríamos que hablar y cuál es el rol de la ciudadanía. Unos minutos, porque tenemos para introducir esto. Cuando nosotros apelamos a la ciudadanía y a la educación de la ciudadanía, ¿de qué estamos hablando? Sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Charlie? Agregarle
porque si uno lee prácticamente los analistas políticos en los últimos, no sé, 40 o 50 años, terminan con esa frase famosa de la campaña de, creo que era de, no de Carter, de Diablo. Ahora se me está escapando el nombre del presidente, de Clinton. Es la economía estúpido. Entonces, sí. al final, realmente parecería que si la economía está más o menos bien, todo el resto no importa. Ahora, la pregunta es, ¿puede estar bien la economía si no hay democracia a la larga? Bueno, yo creo que Argentina está transitando un camino en esa dirección, ¿no? Mientras la macroeconomía se acomoda, ¿qué pasa con la micro? Y peor aún, si acomodamos la macro a expensas de lo micro. Entonces, ese es el juego, me parece a mí, de la democracia. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ¿no? Econometría es una técnica, etcétera. Economía es una ciencia social. Entonces, hay que insertarla en el sistema democrático. Y para eso, yo soy un convencido que la democracia participativa puede aportar muchísimo. Existen herramientas que permiten a la ciudadanía participar más allá del voto, pero son herramientas que pueden tener impacto directamente en lo económico, porque la economía es, en definitiva, lo que convierte a la democracia en cotidianeidad, ¿no? La democracia, si no, es una entelequia o es una construcción social. Ahora, lo que baja a lo concreto, a la política pública concreta, es que haya una economía donde la gente pueda percibir a la democracia en su cotidianeidad. Latinoamérica es una de las regiones donde la ciudadanía más descree de la democracia, más alejada se siente de la democracia porque no la vincula con su cotidianidad. Entonces, la democracia participativa es lo que permite anclar en la cotidianeidad de la vida, pero además en un impacto económico. ¿Qué sería, Charlie? Disculpame que te interrumpa, pero Sí. sería importante, porque para mí es clarísimo, ni que hablar para Ale y seguramente para Marta si nos estuviera escuchando, pero ¿qué se entiende? ¿Cuáles son los mecanismos? Hacer en concretito, alguien Sí. que está escuchando, ¿qué me significa a mí? ¿Por qué se habla de democracia participativa? Porque es la que te permite participar más allá del voto. Si vos querés, por ejemplo, controlar una licitación pública, que son los grandes nichos de corrupción, pero también de la inversión pública depende la construcción de bienes públicos de calidad y la calidad de vida colectiva. Entonces, una de las maneras que tenés, por ejemplo, de direccionar una contratación pública son pliegos a medida, ¿no? Hago un pliego a medida de tal empresa para que gane la licitación. Bueno, si vos a eso le pones una audiencia pública donde todo el mundo vaya y discuta el pliego, evitás que se armen pliegos a medida. Es un ejemplo. Ese ejemplo le permitió hace años, al principio de los 2000, al municipio de Morón romper un pliego a medida para la licitación de residuos y el municipio se ahorró 13 millones de dólares anuales. Era el equivalente al presupuesto de salud del municipio. Entonces, hay herramientas donde la ciudadanía se involucra y mete la democracia en la cotidianeidad, pero además impacta en la economía. Entonces, la economía no es del Ministerio de Economía. La economía, digamos, requiere en democracia de la participación y de la activación de herramientas que tengan impacto en optimizar el presupuesto público o en abrir los mercados para que haya más participación de la ciudadanía. Aparte de la audiencia pública, que además los propios políticos tienen su resistencia justamente por esto que vos planteás como resultado, pero ¿qué otra herramienta concreta tiene la ciudadanía de a pie, digamos, no los expertos en sociedad civil o en democracia o en economía? ¿Qué elementos tienen así a la mano para involucrarse, me refiero? Sí, hay, por ejemplo, una comunidad organizada, ¿no? Organizar a la comunidad, a los barrios populares, le permitió a una organización implementar fideicomisos sociales, fideicomisos populares, y eso derivó en que comunidades enteras en Moreno, por ejemplo, que tenían gas envasado, gas de garrafa, que sale 7 veces más que el gas natural, pudieran acceder a gas natural. Y eso fue comunidad organizada, fue ciudadanos organizándose a través de mecanismos para mejorar su calidad de vida, en este caso, accediendo a un servicio público que, como no lo brindaba ni la empresa ni el Estado, la organización partió de la sociedad. Y ahí tenés un ejemplo clarísimo
de cómo se puede instrumentar un espacio y herramientas que mejoran la calidad de vida de la gente. Nos quedan un par de minutos. Yo voy a tirar un brulote a ver qué podemos decir en un par de minutos. Mira, Mercedes horrorizada. Me río porque es como una novedad esto de que nos quedan un par de minutos. Nunca nos quedan. No, yo creo que el par de minutos no alcanza, obviamente, para analizar una intervención tan larga y tan llena de temas como el discurso de Milei en Davos, ¿no? Pero una cosa que los haya impresionado fuertemente de ese discurso o que genere algún tipo de preocupación, yo digo la mía, porque habló de la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, y me parece que esa es mucho más fuerte que todas las demás escandalosas que daban para la crítica violenta o la reacción fuerte, ¿no? Sí, yo podría plantear que todo el tiempo me quedé muy impactada, pero no específicamente con un tema, porque no fue novedoso. Ya todo lo que dijo lo había dicho otras veces en distintos momentos. Me siguió sorprendiendo la virulencia, me siguió sorprendiendo eso. No sé vos, Charlie, que quizá pudiste hacer un análisis con una cierta perspectiva, que también lo venís siguiendo reflexivamente, ¿no? Sí, pero un poco sigo tu línea. La verdad que los contenidos, muchos de ellos son aberraciones, pero el punto es, digamos, si es una sobreactuación, tanto en su forma como en el fondo, o realmente, digamos, va a poder construir las condiciones para implementarlo en Argentina. A mí me parece aberrante el conjunto de propuestas porque lo que está planteando el gobierno de Milei, como lo plantea esta franquicia de las ultraderechas en el mundo, ¿no? Una franquicia, se han convertido en franquicias globales de disputa de poder. Básicamente lo que están planteando son sociedades para un mínimo porcentaje de gente incluida y el resto que se arregle. Entonces, así como hay un rechazo hacia la diversidad, hacia las cuestiones de género, etcétera, etcétera. En realidad, digamos, lo que se está planteando ahí es básicamente armar y organizar sociedades para un 15-20%, para que pueda incluirse, y el resto que quede afuera. Ese me parece que es el gran problema. No, nos estamos yendo, pero lo estamos poniendo a Lucas en pantalla, para que salude. No quiere saludar, por lo menos que haga chau. Bueno, gracias, Lucas. Acá estamos trabajando para los Lucas de la vida, ¿no? Para esto que vos decías, Charlie, del legado. Tal cual. Como dice además Joan Manuel Serrat, nos vamos con él como siempre, del derecho y del revés. Cada cual es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nos vamos. Hasta la semana.